Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos a la obra de Cristo, el séptimo curso avanzado. Hoy les traigo la lección 2, Cristo directo. Y comenzamos. Para lograr el progreso evolutivo que permite a los seres unificados ser núcleos que han llegado ya a un determinado punto, alcanzar luego, mediante su acción de fraternidad universal, el estado de cristificación que corresponde a un Cristo directo, necesitan recibir la vibración divina adaptada en un punto superior al punto que deberían alcanzar como meta inmediata. En consecuencia, los seres unificados en ese núcleo reciben la vibración que necesitan desde un punto inmediato superior al Cristo directo, bajo cuya égida progresaron y evolucionaron hasta ese momento. Momento con mayúscula entre paréntesis. Su significado es un punto en la evolución. Momento con minúscula entre paréntesis. Con minúscula se refiere a algo similar, a tiempo en el concepto de ubicación de aquello que la enseñanza explica. Y continuamos. Y ese Cristo superior les regirá al constituirse el núcleo en un Cristo directo. El Cristo superior desde el que reciben la vibración divina que necesitan desde el momento, con mayúscula entre paréntesis, que constituye la última etapa en el proceso de cristificación de un núcleo, comienza a regir a ese núcleo desde ese momento. Es decir, que aun cuando esos seres nucleados reciban de su Cristo directo, a quien continúan sirviendo, las vibraciones necesarias para su tarea de fraternidad universal, el requerimiento de energía que su acción amor produce, lo recibe el Cristo superior y desde él le llega la respuesta en vibraciones que en ese último momento previo a su cristificación el núcleo necesita para llegar finalmente al punto de cristificación. Es decir, que en ese momento esos núcleos reciben la vibración divina que necesitan, adaptada por el Cristo superior, aunque, como dijimos, siguen sirviendo al Cristo directo en las tareas que al Cristo directo corresponden. En determinados planos espirituales superiores moran núcleos de seres unificados en diferentes puntos de evolución, constituyendo una escala hacia la cristificación. Esos núcleos de seres unificados trabajan en esos planos espirituales superiores en la preparación de chispas divinas que comienzan a experimentar y luego en la guía de sus experiencias involutivas. Son las mentes superiores que guían al servicio de los Cristos directos correspondientes la involución evolutiva de las chispas divinas y de los soplos espirituales. Así es como, de acuerdo con la ley de evolución y bajo las guías de las entes superiores que constituyen esos núcleos, las chispas divinas van nucleándose y también van luego constituyéndose las almas grupales y los futuros seres van obteniendo la preparación y capacitación para realizar las experiencias necesarias y luego sus experiencias en planos de forma. Como dijimos, los núcleos que van hacia la cristificación, desde el momento que significa la última etapa en el proceso de su cristificación,
comienzan a ser regidos por un Cristo superior, pero hasta alcanzar su cristificación trabajan al servicio de sus Cristos directos, aunque no ya para las humanidades dependientes de esos Cristos, sino para los futuros seres que van naciendo, a los cuales transmiten, adaptada, la vibración que reciben para ellos del Cristo. A su vez, reciben del Cristo superior la energía que su tarea requiere y que impulsa su progreso. Esos seres no encarnan en tarea, pues como acabamos de decir, en ese momento de su evolución no trabajan para humanidades, pero sí podrán encarnar en tarea cuando, constituyendo ya Cristos directos, estos tengan humanidades bajo su égida. La cristificación constituye un largo proceso, y en el plano en el que tiene lugar ese proceso existe una escala de núcleos, es decir, que hay muchos puntos evolutivos que deben ir alcanzando los seres unificados que integran uno de esos núcleos, hasta llegar al punto de cristificación. En el último punto, que significa el momento previo a la cristificación, el núcleo comienza a recibir la vibración divina que necesita, desde el Cristo inmediato superior al Cristo directo, de quien hasta ese momento la estaba recibiendo y a quien ese núcleo continúa aún sirviendo. Es lógico que todo esto no se refiere al comienzo de los comienzos. Estamos refiriéndonos al movimiento de la vida evolucionante en el universo constituido. Dentro del plan de evolución para la vida evolucionante puede haber coincidencia de formación de soles, origen de futuros sistemas y constitución de los núcleos crísticos que habrán de guiar la evolución de la vida en esos sistemas. Así, esos nuevos núcleos crísticos se constituirán por ley en los Cristos directos de un sector que queda ya bajo su égida. Ellos, a su vez, trabajarán regidos por el Cristo superior, de quien recibieron la vibración divina adaptada desde el momento que inició la última etapa de su cristificación. Cuando un núcleo se cristifica, ya regido por un Cristo superior, alcanza el punto del Cristo directo, pero su vibración en la escala vibratoria existente en un Cristo directo, que significa una sucesión de momentos de progreso evolutivo dentro de ese punto, corresponde a los primeros momentos. Como la acción amor de los Cristos es permanente, es también permanente el progreso evolutivo de las chispas crísticas que lo constituyen, quienes van logrando momentos cada vez superiores dentro del punto crístico que le corresponde. Así, aquellas chispas crísticas que sobrepasan el momento de progreso evolutivo máximo que admite el punto del Cristo que integran, pasan por ley a integrar un Cristo en punto superior, en tanto que el Cristo que integraban recibe nuevas chispas crísticas, las que, tratándose de un Cristo directo, comenzarán su acción crística. Es así como los núcleos recién cristificados pueden constituir un Cristo directo, si de acuerdo con la ley ese Cristo directo es reclamado como necesidad de la vida evolucionante, como sería la formación coincidente de nuevos sistemas que debería comenzar a regir o pueden pasar
a integrar otros Cristos directos como primer momento en la escala de momentos de progreso evolutivo. Dentro de ese punto crístico, esos núcleos, ya sea que se hayan constituido en Cristos directos o que hayan pasado a integrar un Cristo directo, continúan siempre recibiendo la vibración divina a través del Cristo superior, de quien la recibían en el momento previo a su cristificación. Pues en este último caso, el Cristo directo que pasan a integrar depende de ese mismo Cristo superior. Pregunta: ¿en un plano crístico puede haber muchos Cristos? Explicación: sí. En un plano crístico puede haber muchos Cristos en el mismo punto de identificación con la divinidad, que rigen sectores del universo en puntos similares de evolución. Sin embargo, cuando en nuestras enseñanzas decimos, por ejemplo, llega al plano crístico o descienden vibraciones del plano crístico, nos estamos refiriendo a nuestro Cristo directo, pero no como definición, es decir, no queriendo significar que en el plano crístico solamente vive el Cristo que rige la evolución de nuestro mundo. Como dijimos, un plano crístico incluye muchos Cristos en el mismo punto, pero el momento del progreso de cada uno de esos Cristos constituye por sí mismo una escala jerárquica en ese plano crístico. Cuando decimos planos crísticos, nos referimos a la gama crística en general. Pregunta: ¿existe escala jerárquica de planos divinos? Explicación: no puede existir jerarquía por cuanto la vibración divina es una en innumerables facetas. Digamos que una determinada faceta es la que recibe a la vida evolucionante que comienza su reintegración. En la vibración divina no puede existir jerarquía entre las diferentes facetas de sí misma. Existe jerarquía en la vida evolucionante que, ya como Cristos, va alcanzando su identificación cada vez mayor con la vibración de diferentes planos divinos, pero no hay jerarquía entre un plano divino y otro plano divino, sino diferentes aspectos vibratorios en la divinidad una. Mis queridos, aquí haré una breve pausa. Vuelvo enseguida. Gracias.